Bendiciones para todos. Estamos por aquí para grabar esta serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Me la habían pedido y la petición es una deuda y vamos a cumplir. También me han pedido que haga una serie sobre los sellos, las trompetas y las plagas. Así que vamos a iniciar con esta serie de 7 iglesias. Esta será la introducción y antes de iniciar queremos orar. Oramos. Señor, gracias porque nos has dado la oportunidad de estar aquí para compartir lo que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos fortalezca y nos protege. Que todo sea guiado y dirigido por Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar de una vez. Lo hice en PowerPoint para que sea más didáctico. Espero que sea de bendición. Recuerde que esta es la introducción. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, esto es algo que encontré que me llamó mucho la atención, cómo el libro del Apocalipsis, según esta persona, se divide en este sentido. Muy interesante está, y por eso quise ponerlo ahí como presentación. Me encanta. Ese es el candelabro o la menorá, como le dicen los judíos. Y mire cómo este personaje dividió el Apocalipsis con la menorá. Muy interesante. Pero continuemos. Introducción a las 7 iglesias del Apocalipsis. Leo. Siempre consideramos que el texto bíblico del tema. Para esto tomamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, de su trono, y a Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Usted va a notar, quiero que tenga en cuenta, número uno, que aquí no se mencionan los nombres de las iglesias, y número dos, que hay una relación estrecha, entre las 7 iglesias y los 7 espíritus de Dios aquí mencionados. Tenga esto presente. Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Aunque están moviendo para poder leer. Prueba número uno. Lo que creemos es que las 7 iglesias, los mensajes a las 7 iglesias, no necesariamente fueron para 7 iglesias locales del Asia Menor, en este caso, sino que fueron los periodos por los cuales pasó la iglesia cristiana desde su inicio hasta su final. Para esto tenemos tres pruebas para demostrar esto. La primera la tenemos aquí y es la numerología bíblica. ¿En qué consiste la numerología bíblica? Dios utiliza los números para tratar de dar un mensaje. Utiliza el 3, utiliza el 7, utiliza el 4, utiliza el 12. Pero aquí nos vamos a enfocar en el 7, como estamos hablando de 7 iglesias, en este sentido. Pruebas bíblicas de esto. El 7 normalmente significa perfecto o completo dentro de la Biblia.
Vamos a verlo aquí. Génesis 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios, según el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, se tomó 6 días para la creación y el séptimo descansó. Claro, el séptimo es parte de la creación porque allí finaliza la semana sellándola con el día de descanso, en este sentido. Entonces Dios se toma 7 días para desarrollar todo lo que se iba a realizar en la tierra. También otro dato interesante que tenemos por aquí es Judas 1:14, donde dice, Enoc, séptimo desde Adán, fue traspuesto sin ver muerte. Usted nota, desde Adán hasta Enoc hay 7 generaciones. Y en la séptima generación, Enoc fue aquel personaje que Dios lo traspuso sin ver muerte. Promesa para nosotros que seremos traspuestos sin ver muerte. Pero Dios nuevamente utiliza la séptima generación. También podemos ver esto en Levítico 23, capítulo 4, donde se habla de las 7 fiestas principales de los judíos. Leo Levítico 23, 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Estas son las Pascuas, los panes sin levadura, las primicias del Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos que ellos se están preparando en este tiempo para celebrar. Ellos creen que todavía se deben celebrar. Sin embargo, estas fiestas apuntan a la obra de Cristo desde su inicio hasta el final. Muy bien. Así que podemos entonces visualizar lo siguiente. Así como la creación se llevó 7 días, hablándose de una creación completa, de las fiestas solemnes, que son 7, que es la obra de Cristo desde su inicio hasta su final, representada allí, ¿verdad? También las 7 iglesias, lo que nos viene a decir que es el inicio de la iglesia, desde el inicio, año 31, Cristo la formaliza, la funda, hasta su final, que es cuando Cristo viene por segunda vez. Otra prueba bíblica que tenemos es oír y mirar. ¿Qué significa esto? Muy bien. Apocalipsis 1:10. Escuche, y lo voy a poner. Dice, Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Usted nota que él escucha algo, pero cuando se voltea, entonces lo que escuchó es lo que se voltea para ver. ¿Y qué es lo que ve? Dice, Apocalipsis 1:2. Di vuelta para ver la voz del que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llevaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Sería ingenuo pensar que Cristo, quien es este personaje al cual Juan está viendo, al Hijo del Hombre, como se le titula en diversos textos bíblicos del Nuevo Testamento, sería ingenuo pensar que Cristo se está moviendo alrededor de estas 7 iglesias del Asia Menor, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. En este caso sería muy ingenio. Nosotros sabemos que esta visión que Juan tiene es mostrando a Cristo moviéndose entre la iglesia.
no entre estas 7 iglesias. Los candelabros representan la iglesia de Cristo, en este sentido. Aunque vamos a ver que en el capítulo 1, versículo 20 y 21, dice lo siguiente: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. A las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, note que aquí no menciona específicamente ya las 7 iglesias, sino que menciona las 7 iglesias con sus nombres, sino que menciona las 7 iglesias. Entonces, el término las 7 iglesias está denotando lo que él escuchó y ahora lo que le está viendo a Cristo en medio de su iglesia, no en medio de 7 iglesias de la Asia Menor. En este caso, el 7 representa lo completo. Cristo se está moviendo en la iglesia completa. Muy bien, vamos a la siguiente. Otro ejemplo de esto es hoy el número de los sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, que son 144,000. Aquí lo dice el texto. Vamos a ver, aquí está. Hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Se nota el B, 144,000. Pero note lo que sucede ahora. Cuando vamos al 7:9 dice, él escuchó, ¿verdad? 144,000. Pero cuando él se voltea para mirar, oiga lo que dice. Después de esto miré, y aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Estaban en pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, llevando palmas en sus manos. Es decir, él primero escucha algo y después ve lo que escucha. Entonces, hay muchos que dicen que son 144,000, no son 144,000. Es una gran multitud de 144,000. Recuerde que hablamos de numerología bíblica, es un número que Dios utiliza, 12 por 12, 144 por 1000, 144,000. Ahí está el 12, está el 4, está el 3, 4 por 3, 12, y está el 1000, que más adelante vamos a hablar sobre numerología bíblica, solamente para que usted entienda el significado de estos números. Sin embargo, hasta ahora estamos viendo el 7. Entonces, note que el acto de oír mirar está en el libro del Apocalipsis, que lo que él escucha cuando se voltea es exactamente lo que él escuchó, lo que él mira. Entonces, no son 7 iglesias, es los candeleros, Cristo en medio de los candeleros, en medio de su iglesia a lo largo de toda la historia. Esta es una segunda prueba. Vamos a la siguiente. Así que podemos llegar a una conclusión sensata de presentación de Apocalipsis 1:20. Los candeleros son las 7 iglesias, es decir, la iglesia cristiana, pero queremos relacionar, como decíamos al principio, algo que es interesante. Note, esos 7 candeleros en Apocalipsis 4 y 5 representan los 7 espíritus de Dios. Léalo conmigo. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. Es importante destacar algo. El cordero estaba inmolado. O sea, ya Cristo ya había sido inmolado, ya había vencido y es enviado
los 7 espíritus de Dios son enviados a la tierra. Sabemos que Cristo le habría prometido a los discípulos que el Espíritu Santo sería enviado, no 7 espíritus. También confirmamos aquí que los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra no es más que el número representando la plenitud del Espíritu Santo. Usted nota nuevamente el 7. No son 7 espíritus, es el Espíritu Santo, pero en la Biblia el 7 representa lo completo. Ya lo vemos aquí. Entonces, aquí en el contexto de Apocalipsis 5:6, pusimos aquí, presenta a Cristo como número uno, vencedor. Número 2, león de la tribu de Judá. Número 3, la raíz de David. Y número 4, como cordero inmolado. Esto se realiza cuando él asciende al cielo. Y después que él asciende al cielo, entonces es que se envía el Espíritu Santo, que en Apocalipsis 5:6 está representado por los 7 espíritus de Dios que son enviados a la tierra. Es importante que usted entienda esto. No fueron enviados 7 espíritus de Dios, sino que fue enviado el Espíritu Santo. Los 7 espíritus representan la plenitud, lo completo. El Espíritu Santo de una manera completa sería derramado. Continuamos. También quisimos añadir a esto esta parte de Zacarías. Mire, vamos a buscarlo. Vamos a ver. Vamos a leer. Zacarías. Muy interesante, que también nos ayuda con el tema. Zacarías 4. Escuche. Dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto a él 2 olivos, el uno al otro a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Se nota un candelabro con 7 brazos. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío, dice Zacarías. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, estas 7 lámparas representaban, aunque en Apocalipsis dice los 7 espíritus de Dios, aquí confirmamos que es el Espíritu Santo, no con fuerza ni con el ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Así que el 7, nueva vez, por los eh, capítulos que hemos leído y los versículos, representa entonces lo que es el Espíritu Santo que va a ser derramado a su iglesia. Más específicamente, el aceite del candelabro representa el Espíritu Santo y el candelabro tiene que ver con la iglesia. Y no se puede separar el aceite naturalmente del candelabro porque con eso es que funciona. Así la iglesia habría de recibir una plenitud del Espíritu Santo y estaría en ella y con ella en este sentido. Continuamos. Un salmos que quisimos introducir allí que es profético es el Salmo 133 y que describe la experiencia de la iglesia del Pentecostés. Salmos 133, escuche.
se va a notar cómo los términos que se utilizan en este salmo es exactamente lo que sucedió en Hechos capítulo 2, Salmo 133. Escuche. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Cómo estaban los discípulos? Juntos y en armonía. Unánimes, dice Hechos 2. Sigue diciendo, es como el buen óleo. El óleo es un aceite. Sobre ¿la cabeza de quién? El cual desciende sobre la barba de Aarón. O sea, aquí está hablando del ungimiento de Aarón con aceite y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío, como fue enviado el Espíritu Santo, como un viento recio que desciende sobre los montes de Sión. ¿A qué se compara el pueblo de Dios? A Sión, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Pues miren cómo aquí está representando parte de la obra de Cristo en este salmo, que es lo que sucede en Hechos capítulo 2 con el descenso del Espíritu Santo y que tiene que ver con la obra de Cristo como sumo sacerdote. Pero allí se muestra a Cristo en Apocalipsis 1 en el lugar santo, que es donde estaba el candelabro. Miren cómo armoniza la palabra de Dios. También podemos ver en Daniel 9 un dato que algunos desconocen, lo voy a leer, 9:24, dice que muchos confunden esta parte de Daniel 9:24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, con el fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este santo de los santos no significa a, a Cristo, puesto que ya se está hablando de Cristo, el versículo 25, donde dice que hasta el Mesías príncipe, y el Mesías es el ungido, y Cristo es bautizado en el año 27, el ungido, en este sentido. Es apartado para la obra de Dios con el bautismo. Este santo de los santos es lo mismo que hizo Moisés cuando entró al santuario, lo ungió sus muebles, ungió todo y después ungió a Aarón. Cristo cuando sube a los cielos, unge el santuario celestial y después que lo unge completo, entonces va al lugar santo a realizar la obra que realizaba el sacerdote en el lugar santo, en, en el santuario terrenal en este caso. Solo que Cristo ahora está en el cielo, en el verdadero santuario, Hebreos 8:1 y 2, que levantó el Señor y no el hombre. Mire cómo todo se va cumpliendo. Algunos creen que unir al Santo de los Santos se referiría a Cristo y no es así. Vamos a continuar. Hasta aquí podemos concluir algo. Escuchen. Las 7 lámparas representan las 7 iglesias, el cual es un número que representa algo que inicia y se completa. Ya lo vimos en la creación, ya lo vimos en las 7 fiestas principales judías, la obra de Cristo, desde su inicio hasta su final. También entonces, de arriba, te presenta algo inicio y se completa. Es decir, que realmente es la iglesia cristiana desde su inicio hasta su final. Aunque diga 7, no son 7 iglesias a las que se está mandando el mensaje. Es a la iglesia cristiana, por lo que iba a pasar, puesto que los mensajes a las iglesias son las apostasías y parte de las cosas que iba a pasar la iglesia, en este caso.
Las 7 lámparas representan al Espíritu Santo también, quien fue enviado a la tierra. No fueron enviados 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo. Me perdonan que no arreglé ahí. El Espíritu Santo se me pasó y lo dejé en minúscula. Quien fue enviado a la tierra después de la ascensión de Cristo, también Cristo, no lo puse en mayúscula, al iniciar su ministerio como sumo sacerdote en el lugar santo del santuario celestial, ungiendo dicho santuario. ¿Usted nota? El Espíritu Santo fue enviado a la tierra. Cuando Cristo inicia su obra en el santuario, lo unge y entonces inicia el servicio continuo que se realizaba en el lugar santo, que era un servicio de intercesión. Un aspecto número 3, demostrar que es la iglesia completa, desde su inicio hasta su final, tiene que ver con los mensajes. Esta es la prueba número 3. Esto lo vamos a dividir en dos. Número 1, lo que dicen los mensajes, y número 2, los mensajes armonizan con la experiencia de la iglesia cristiana desde su comienzo hasta su final. Vamos al primero. ¿Qué es lo que dicen los mensajes? Consideraciones. Vamos a considerar algunos puntos. Apocalipsis 2:6, que es el mensaje a la iglesia de Éfeso, dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Quiero que note que aquí dice las obras de los nicolaitas. No está hablando de que Nicolás estaba ahí, está hablando de las obras de los nicolaitas. O sea, él especifica las obras de los nicolaitas. Tenga esto presente. Otro punto a considerar es Apocalipsis 2:10, la iglesia de Esmirna: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quien lee esto sabe que realmente la iglesia no tuvo 10 días de persecución. De hecho, la persecución comenzó con los discípulos y se extendió. En ningún momento fueron 10 días, ni tampoco la iglesia de Esmirna tuvo 10 días de persecución como tal. Eso tiene su realidad, que la vamos a ver en el segundo punto de esta prueba. O sea, aquí se hace un simbolismo. Otro detalle es, dice, note, voy a leerlo aquí, a veces no quiere bajar. Apocalipsis 14, escuche, perdón, 2:14. Que es la iglesia de Pérgamo en este caso. Oiga lo que le dicen. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Note, aquí especifica los que tienen o retienen la doctrina de Balaán. No se está hablando de que Balaán está ahí. Se está hablando de que los que tienen la doctrina de Balaam. Cualquiera podría decir que bajo esta realidad los mensajes fueron para ese tiempo. Ahora, si usted piensa eso, yo quiero leerle lo que se le dice a la iglesia de Tiatira, que está ahí en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Esa es la siguiente cita que habla de Jezabel. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, usted nota, contrario a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo, que se habla de que retienen la doctrina, aquí no se dice que se retiene, aquí se dice que
se tolera a esa mujer Jezabel como que si Jezabel estuviera en la iglesia de Teatira. Eso tiene su simbolismo. Yo no lo voy a explicar todo porque esto es una introducción mostrando que no son 7 iglesias, que estos mensajes no fueron necesariamente a 7 iglesias, para las 7 iglesias locales que menciona Juan y que sí existieron, pero que estos mensajes son los periodos por los que pasó la iglesia cristiana desde su inicio hasta su final y que está pasando porque la iglesia todavía existe, ¿verdad? Entonces, es importante que usted pueda entender esta parte. Aquí se habla de Jezabel, no se habla de la doctrina de Jezabel. Se menciona que ella está ahí. Se dice que profetiza, que enseña, que profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y sabemos que Jezabel fue la esposa de Acab y se habla de ella en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, a 16, 17, 18, 19, lo puede encontrar ahí. Entonces, estas son evidencias que podemos entender claramente de que estos mensajes, cuando Dios se propone enviarlos, lo que está hablando es de las características o por lo que iba a pasar la iglesia cristiana a lo largo de la historia. Y esto lo vamos a confirmar entonces con el segundo punto. Mírenlo aquí. Solamente voy a mencionar estos dos porque la idea no es estudiar el mensaje de cada iglesia. Esto es una introducción a las 7 iglesias. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, iglesia de Éfeso, tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son y los has hallado mentiroso. Este mensaje de la iglesia de Éfeso concuerda específicamente con el tiempo de la iglesia primitiva. Una iglesia paciente, una iglesia trabajadora, una iglesia que no soportaba a los malos. Recuerde Ananías y Zafira, lo que sucedió con ellos por tratar de engañar. Una iglesia trabajadora. Probaba a los discípulos, ¿verdad? A los que se decían ser apóstoles. Por eso Pablo habla en 2 Corintios 13, lo voy a leer, 2 Corintios 11, es 11:13, escuche lo que dice. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es decir, lo mismo que se está diciendo en este mensaje, la iglesia lo probaba, pero no se está hablando de la iglesia de Éfeso, se está hablando de la iglesia primitiva, de que se fecha desde el 31 cuando Cristo sube al cielo hasta el año 100. Ahí es que se incluye este periodo que concuerda con el mensaje de la iglesia de Éfeso. Otro punto a considerar que tiene que ver con el periodo y no con estos mensajes que serían enviados a las iglesias locales necesariamente. 2:10. A la iglesia de Esmirna. No temas en nada de lo que vas a padecer, que aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mire lo que pasó con esto. El primer decreto de Diocleciano contra los cristianos se promulgó en el año 303. Este prohibía la práctica del cristianismo en todo el imperio. Y exactamente 10 años después, como habla el mensaje de Esmirna, en el año 313 dice, en el año 313, unos 10 años después del comienzo de estas persecuciones, Constantino promulgó un decreto que concedía a los cristianos plena libertad para practicar su religión. Este edicto que dictó Constantino se llama el Edicto de Milán, que es donde se decreta
la libertad de practicar la religión en el Imperio Romano. Exactamente 10 años después, un decreto inicia las persecuciones más fuertes y otro decreto, 10 años después, entonces da libertad al cristianismo. Se da cuenta que son los periodos por los cuales o las vicisitudes o las apostasías y vicisitudes por las que ha pasado la iglesia cristiana. No descartamos la posibilidad de que estas cartas llegaran a esas iglesias locales, no la descartamos, pero sí lo que nos centramos es que estos mensajes que fueron escritos como parte del libro del Apocalipsis, otra razón más, como parte del libro del Apocalipsis, que es un libro para la iglesia en todos los tiempos, este mensaje describe, vuelvo y repito, por las apostasías y parte de las dificultades por las que pasaría la iglesia desde su inicio hasta su final. Por eso el 7 representa lo completo. Y vemos cómo se muestra aquí en este periodo de la iglesia de Esmirna. Esta cubre desde el año 100 hasta el año 313 y los 10 años fueron del 303 al 313. Ya usted lo ve ahí. Conclusión. Podemos concluir entonces, según la primera prueba, que es numerología bíblica, el 7 representa lo completo, no son 7 espíritus de Dios, es el Espíritu Santo. Las 7 fiestas judías representan la obra de Cristo completa. Y la creación, ¿verdad? Que no podemos dejar de pasar 7 días, la obra de la creación, una creación completa. Los mensajes que ya vimos, el último punto, que no fueron 10 días, sino fueron 10 años de persecución más fuerte, pues sabemos que la persecución comenzó antes, pero se le dio a esta iglesia que iba a pasar por 10 días de persecución fuerte. Y vimos realmente que son 10 años. Podemos concluir que los mensajes de Apocalipsis representan la experiencia de la iglesia cristiana desde su inicio hasta su final. Estas son pruebas bíblicas. Y lo que vamos a hacer en este estudio es más apoyar las cosas con la Biblia y no con comentarios extras. Claro, podemos utilizar comentarios extras o la historia para confirmar lo que dice la Biblia, pero estamos tratando de utilizar la Biblia más que todo. Por eso usted nota que estas pruebas las buscamos en la Biblia. Entonces, espero que entienda este séptimo de las 7 iglesias, que realmente es la iglesia cristiana completa. Que Dios les bendiga, que no solamente estudiemos estos mensajes para ver lo que pasó la iglesia, sino para que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza de poder evitar las apostasías que se cometieron en cada periodo de la iglesia, pero sobre todo de la última iglesia, que es el periodo que estamos viviendo, que más adelante veremos cuándo comenzó. Que podamos pedirle al Señor que el aspecto positivo de cada iglesia pueda estar en nuestro corazón y que el aspecto negativo podamos desecharlo para que así podamos llegar a ser por medio de Cristo y el Espíritu Santo lo que Dios quiere que seamos, una iglesia santificada por el lavamiento del agua de la palabra. Por eso le invitamos a estudiar la palabra de Dios y a orar. Pídale a Dios que le ponga el deseo de orar y de estudiar, que la Biblia tiene respuestas a sus interrogantes. La Biblia se interpreta a sí misma. Usted no encuentra pruebas bíblicas de lo que estudia porque no lo busca.
Ya usted ve cómo con la Biblia pudimos mostrar que estos mensajes representan las apostasías y las dificultades por las que la iglesia tiene que pasar, pero también destacando sus cualidades positivas que no debemos pasar por alto. También allí se presentan sus cualidades positivas. Dios no pasa por alto estos dones que te da. ¿No? Que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que el Espíritu Santo pueda estar contigo y con tu familia. Y más adelante mandaremos entonces el análisis de la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Esto fue una introducción mostrando lo que ya pusimos ahí al final, que esto representa la experiencia de la iglesia cristiana con sus cualidades positivas, con sus apostasías y con persecuciones. Que Dios te bendiga. Oramos. Dios y Padre, gracias porque nos has dado la oportunidad de estudiar estos mensajes de esta iglesia. Al dar esta introducción, queremos que la gente pueda entenderlo, Señor, que pueda comprenderlo y que sienta la necesidad de estudiar las profecías del Apocalipsis, porque el mismo libro dice, bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca, la venida de Cristo está cerca. Y necesitamos ver la experiencia de la iglesia para no repetirla, pero sí para repetir sus, sus virtudes, sus cualidades positivas. ¿Cómo usted obró en la iglesia a pesar de las persecuciones y apostasías que hubieron? Donde muchos pudieron permanecer firmes. Ayúdenos a ver esto en el mensaje a las iglesias y a pedirle a usted que como muchos pudieron permanecer firmes, hoy nosotros también podamos permanecer firmes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios me lo bendiga. Pueden seguirnos en el canal Nuestra Herencia Profética y en el canal Instituto de Investigación Bíblica, YHWH. Entre, dele like, suscríbase, active las campanas de notificaciones porque vamos a estar subiendo estos séptimos. Comenzamos con las iglesias y después vamos a seguir con los sellos, las trompetas y las plagas. Dios les bendiga.